Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Upegui, soy el fundador de Link EHS y hoy vamos a ver una charla para todos los residentes en la implementación de los protocolos de bioseguridad. Bienvenidos. Para avanzar en esta charla es muy importante que tengamos los protocolos de bioseguridad impresos, eh, que tengamos los comunicados a la mano, que tengamos los registros también, en especial el A7, que es una herramienta muy importante para ustedes. Los protocolos de bioseguridad son unas pautas que ha legislado el gobierno donde nos sugiere cómo lavarnos las manos, cuándo usar el gel antibacterial, cómo mantener el distanciamiento social, cuándo usar el tapabocas y cómo fortalecer los procesos de limpieza y desinfección. Cuando deseen pausar el video, háganlo. Esto les va a permitir observar mejor las diferentes señales o señaléticas que tenemos en las áreas. Estas nos permiten solicitarle a las personas el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dependiendo del área donde se encuentren. Las señales, por ejemplo, que traen los pies, son señales que sirven de guía para mantener el distanciamiento seguro, el distanciamiento social. Las señales que vienen con el fondo azul de fondo, entonces trae un termómetro, eso quiere decir que la persona para estar en esa área debió previamente haberse tomado la temperatura, que para estar en esa área deben usar el gel antibacterial, que en todo momento deben usar el tapabocas, que deben de mantener una distancia, que no puede haber contacto físico, entre otras. En este punto vamos a tocar el tema de los comunicados. Aquí les recomiendo que pausen el video para que puedan revisar los diferentes comunicados que hemos sacado. Los comunicados son esa información o es esa información que se le entrega a los residentes para el uso adecuado de las diferentes áreas comunes y el qué deben hacer para poder utilizarla o las diferentes situaciones que se puedan presentar durante la pandemia y el qué deben hacer o cómo deben hacerlo o cuándo deben hacerlo. De eso se tratan los comunicados. Les pongo como ejemplo el uso de la piscina que trae 17 puntos. Pueden leerlo. Cada uno de los puntos habla acerca de los requerimientos que deben tener los o que se solicitan para que los propietarios puedan acceder a esta zona común. Eh, por favor, lean los otros comunicados para que se vayan familiarizando con ellos. Llegamos al punto de los aforos y los aforos no son más que el número máximo de personas permitidas en un área y no necesariamente los aforos tienen que ser los mismos. De hecho, dependiendo del área, del tamaño del área y de la actividad que se desarrolle en esta, pues pueden variar las cantidades. Entonces aquí les recomiendo que pausen el video, se vayan al punto de aforos en el protocolo de bioseguridad y verifiquen cada una de las áreas. Ahí podrán encontrar entonces el número máximo de personas permitidas por área o el número de familias máximo permitido. Llegamos a un punto muy importante y es el uso de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son esa barrera que existe entre la persona y el virus. De ahí la importancia del uso adecuado del respirador, de las gafas, de la careta, de los guantes para manipular las sustancias químicas. Acá por favor diríjanse al punto de uso de elementos de protección personal en los protocolos de bioseguridad para que puedan observar de acuerdo al tipo de contrato o si es visitante o proveedor o residente, cuáles elementos debe utilizar. Al final es muy importante tener en cuenta que estos elementos de protección personal se deben depositar cada vez que se vayan a desechar en la canica roja para riesgo biológico. En este punto de limpieza y desinfección es muy importante aclarar que hay una responsabilidad compartida tanto del residente como de los trabajadores del conjunto. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque dependiendo el área y la actividad que se desarrolle, pues las frecuencias de limpieza están tanto para el trabajador del conjunto como para el residente que esté utilizando el área. Asimismo,
se hace una diferencia entre lo que es limpieza y sanitización. La limpieza, por ejemplo, puede abarcar las áreas y los elementos propios de esta, y asimismo la desinfección, que incluye el uso de productos autorizados por el conjunto, como por ejemplo el hipoclorito o el amonio cuaternario. En este caso, el amonio cuaternario se usa también para sanitizar la suela de los zapatos de los residentes que van a utilizar determinada área. Como también se usa para la sanitización el gel antibacterial para las manos. Entonces, por favor, diríjanse al punto de limpieza y desinfección en los protocolos de bioseguridad, porque además ahí les habla, entre otras cosas, del uso adecuado de los elementos de protección personal para manipular estas sustancias químicas, del almacenamiento y la responsabilidad que tiene ahí la administración para tener un espacio para estos productos químicos, y las responsabilidades que tienen las empresas contratistas o proveedores de tener sus propios protocolos y además cumplir con las exigencias de los protocolos del conjunto. En esta etapa de la charla vamos a revisar cada uno de los diferentes registros que se necesitan para cumplir y dejar evidencia de los diferentes requerimientos que pide el protocolo de bioseguridad. En este orden, entonces, un día antes a la fecha en la que ustedes desean asistir al área común, se van a acercar a la portería. Recuerden llevar su propio lapicero. Van a pedir 3 formatos. El primero es el registro de asistencia a esta capacitación y se diligencia una única vez. El segundo es una encuesta de coronavirus. Esa se diligencia cada 15 días o en su defecto muestran la aplicación de Corona App. Y el tercero es el registro de reserva del área común. En este anotan las personas que van a asistir, los residentes del núcleo familiar y el horario en que van a asistir. Al día siguiente y unos minutos antes de hacer uso de su reserva, pasan por portería, recuerden llevar su lapicero, se van a tomar la temperatura y registran este dato en el formato que diligenciaron el día anterior. Para el caso de los propietarios no residentes, los visitantes, los proveedores y contratistas, estos van a diligenciar el formato de encuesta de coronavirus y el de seguimiento al estado de salud. En este último se toman la temperatura al ingreso y a la salida del conjunto. Recuerden que los domiciliarios, las empresas de mensajería y paquetería no tienen permitido el ingreso a los apartamentos y deben ser recibidos en portería o en recepción. Para el caso de las empleadas domésticas y cuidadores, ellas deben seguir el paso a paso como si fueran visitantes autorizados y deben diligenciar la encuesta del seguimiento estado de salud a diario cada vez que ingresen. O sea, se toman la temperatura al ingreso y salida del conjunto y cada 15 días la encuesta del coronavirus. En este punto vamos a hacer referencia al qué hacer en caso de que se nos presente un visitante o un proveedor con temperatura alta. Lo primero es que esa persona no puede pasar. Si tiene síntomas de gripa o es sospechoso por COVID, no puede ingresar a la unidad y debe reportar a la EPS o a la entidad prestadora de salud que él tenga. Si es un residente, el residente llama a la portería y el portero se encarga de hacerle unas preguntas de acuerdo al registro o al anexo. Ahí le van a preguntar básicamente temas relacionados al cerco epidemiológico, que no es más que identificar dónde estuvo o si estuvo en contacto estrecho con otros residentes para asimismo advertirles. Y si usted viene de la calle con síntomas,
Entonces llame a portería para que el área de servicios generales sanitice los elementos con los que usted pudo tener contacto hacia su apartamento y así se disminuya la probabilidad de contagio a otros residentes. Les agradezco mucho la atención prestada. Recuerden que sus protocolos están en constante cambio y como hacen parte de un sistema de gestión, pues están en mejora continua. Así que van a seguir recibiendo capacitaciones, se van a dar cuenta a través de los comunicados de los diferentes cambios y ajustes que van a tener estos protocolos. Les agradezco que todas las inquietudes que tengan las hagan a través de la administración y yo se las voy a contestar lo más pronto posible. Muchas gracias.